Muy bien, vamos entonces con el sexto estudio de la Iglesia. La Iglesia como responsables para mantener la unidad. Dios crea la unidad entre los cristianos, pero las iglesias saludables la mantienen. El texto que usamos en todos estos estudios es Hechos, capítulo 2, los versos 42 al 44, que dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La unidad cristiana es una fuerza poderosa en el mundo para llevar a cabo los propósitos de Dios. A nivel individual, los cristianos a lo mejor no son tan significativos, pero cuando están unidos por medio del Espíritu Santo, como el cuerpo de Cristo, se convierten en un canal para la obra sobrenatural de Dios. Alguien comparó a los creyentes con los copos de nieve. Cada copo de nieve es maravillosamente único por sí solo, pero un solo copo de nieve no hace gran efecto en el ambiente. Al contrario, si caerían suficientes copos de nieve, podría tener tanto impacto en la comunidad que con una tormenta de nieve, el poder combinado de los copos bastaría como para parar el tráfico, cerrar una ciudad completa. Juntos podemos cambiar el mundo para Cristo. Esto pensando en la unidad. La Biblia describe la unidad. En el Nuevo Testamento hay especial énfasis sobre la unidad entre los creyentes y considera lo que la Biblia nos enseña acerca de la unidad. Jesús oró por la unidad, para que sean perfeccionados en unidad, dice Juan 17:23. Entonces, esto es importante para nuestra vida como iglesia. Dios da la unidad. Romanos 15:5 dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con nosotros conforme a Cristo Jesús. El amor es el que sostiene la unidad. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Fíjense qué importante que es esto de tener presente. La unidad le importa a Dios. Efesios 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. La unidad no es igual a uniformidad. La Biblia nos demuestra que la unidad es un valor clave para los creyentes. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Por supuesto, no debemos confundir esta unidad con la uniformidad. O sea, todos actuando de la misma manera. La unidad es todos en acción juntos. Para tener uniformidad se requiere la igualdad. Cuando esperamos que todos en nuestra iglesia actúen, se vistan y adoren a Dios y oren de igual manera, esto es porque queremos ver uniformidad, pero no unidad. La verdad de Dios es capaz de unir a las personas aún cuando son diferentes. Esto tenemos que reconocer nosotros, que en la Biblia no hay instrucciones sobre una sola manera de adorar a Dios. ¿Sí? Tampoco hay instrucciones sobre una sola manera para predicar el Evangelio.
Tampoco hay instrucciones sobre una sola manera de alcanzar al perdido. Tampoco hay una sola instrucción sobre cómo orar. Tampoco, de ninguna manera, una sola versión de la Biblia. O sea, por eso tenemos esta unidad a pesar de la diversidad. Por supuesto, sabiendo esto, que somos diversos, somos distintos, pero estamos unidos por el Espíritu, estamos preparados para recibir a todo tipo de personas en nuestra iglesia. Como podremos abrir entonces camino para dar bienvenida a personas de diversas culturas, razas, trasfondos en su iglesia mientras continúe promoviendo la unidad de creencias. ¿Sí? Es bueno, es sano que en la iglesia todos se sientan bienvenidos, aunque sean diversos en el origen del país donde nacieron, de la provincia, del lugar. La unidad no es una unión, no es igual a una unión formada por el hombre. No estéis unidos al yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Esto es la unidad que el Señor da, es espiritual y de propósito. Solo Dios puede crear la unidad. No solo porque nos reunamos, no quiere decir que somos unidos. Algunas personas piensan que si se reúnen personas en la iglesia semanalmente, esto quiere decir que son muy unidos. La verdad es que no es así. Podemos hacer un nudo en las colas de dos gatos, pero esto no provocará la unidad entre ellos. La unidad es un acto del Espíritu, aunque nos reunamos como cristianos, no podemos crear la unidad, porque esto es un trabajo nuestro. La Biblia dice que solamente Dios puede crear la unidad del Espíritu entre los cristianos. El esforzado, dice Efesios 4:13, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es interesante porque aún en este tiempo de pandemia, donde muchas veces nos hemos estado reunidos físicamente en un lugar, podemos estar unidos espiritualmente por el Señor a través de lo virtual, y podemos seguir siendo iglesia a pesar de tener distancias y no poder habernos encontrado en muchas ocasiones. Por supuesto, la iglesia, si no está guiada por el Espíritu, puede romper esa unidad. Efesios 4:29-30 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis el Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto de maltratarnos o decir cosas que hieran sin pensar, es lo que puede romper la unidad, y eso es algo que hacemos nosotros. Nosotros podemos y debemos mantener la unidad por preservar la unidad del Espíritu, Efesios 4:13. Debemos ser prácticos para preservar la unidad. Esto es lo que debe buscar la iglesia, y por supuesto ser auxiliados por el Espíritu Santo para que sea así. Esto lo vemos en el capítulo 4 de Efesios. Debemos ser bondadosos unos con otros, Efesios 4:32. Uno de los problemas en las iglesias enfermas es que los cristianos no son muy amigables, ni siquiera unos con otros. El antagonismo con que tratamos a otros cristianos a veces es sorprendente. Había una niña que oraba diciendo: querido Dios, quiero que hagas buena a la gente mala y que hagas amigable
a la gente buena. La bondad atrae a los no creyentes. La división entre cristianos es un testimonio pobre en el mundo. Dice en Romanos 15:2 que debemos preferir a otros en lugar de nosotros mismos. Esto es importante, no importa tanto yo, sino también el otro. Tenemos que poner a un lado nuestras propias diferencias, deseos y anhelos por el bienestar de otros. En una iglesia, el egoísmo es el enemigo de la unidad. Cuando insistimos en tener todo a nuestro propio estilo, le damos una bienvenida al surgimiento de los problemas. Lo contrario de esta actitud es cuando nos sacrificamos por otros, creamos un ambiente de unidad y energía. Debemos llevar a la unidad, recordar que allí en Romanos 15 uno dice sobrellevar las cargas de los demás. ¿Sí? Es importante entonces también tener esa responsabilidad de ayudar. La Biblia nos instruye a aceptarnos los unos a los otros, especialmente a los que son débiles en su fe o les falta madurez. Por supuesto, vamos a tener una variedad de desacuerdos porque somos humanos y somos diferentes, pero nunca debemos deshonrar a nuestros hermanos en Cristo. No todos estaremos siempre de acuerdo, pero siempre podemos recordar que habrá desacuerdos entre nosotros. No todos en la iglesia se van a querer, pero por la causa de Cristo podemos escoger amar a los demás. Debemos orar por la unidad. Esto está en Evangelio de Juan 17:23. Antes de la crucifixión, Cristo oró por los creyentes y por la unidad. Las iglesias saludables siguen el ejemplo de Jesús y oran por la unidad. Qué importante que es esto cuando los que todavía no creen pueden ver a un pueblo que adora a Dios unido y que se ama y se cuida. Romanos 15:6 dice que debemos alabar a Dios juntos. Qué lindo que es y qué bueno que es poder tener esto presente cuando somos conducidos por los hermanos que están en adoración, que nos ayudan a cantar, a adorar juntos a Dios. Esto nos da como identidad, es un momento de gozo, de alegría en el que podemos compartir. Dice el Salmo 34:3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esto es lo que hacemos como iglesia y nos da esa unidad. Romanos 15:6 dice, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza es una receta poderosa para la falta de unidad. Y bueno, ¿cómo obramos nosotros? ¿Cómo hacemos para mantener la unidad en nuestra congregación? Es una tarea, una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de trabajar por la unidad de la iglesia para que de esa manera el amor de Cristo se muestre, se exprese y seamos una iglesia sana. Que Dios les bendiga.